Pues bien, me gustaría agradecer también, antes lo comentaba el presidente, pues el apoyo y la presencia de los patrocinadores, porque sin ellos sería realmente muy complicado poder hacer este evento, ofrecer este evento tan interesante y de esta calidad. Por tanto, un enorme agradecimiento a Banc Sabadell, a Tecnotrámit, a Finaer y también a RN, tu solución hipotecaria. También un agradecimiento a los colaboradores en la organización de esta jornada, la Asociación de Promotores de Cataluña, el Colegio de Arquitectos de Cataluña y también pues, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida, que participan también ahora ya en las próximas mesas redondas. Y empezamos ya, porque vamos un poco tarde, vamos a empezar ya con esta primera mesa redonda, que además nos hace mucha ilusión porque es una novedad y es, de hecho, la mesa en sí, porque van a participar estos máximos responsables de las entidades que acabo ahora de mencionar, junto pues también con los presidentes de los API de Cataluña, tanto colegiados como asociados, y pues bien, van a debatir cuál es la situación actual del mercado inmobiliario, qué pasó en 2022 y también qué esperamos para este 2023. Así que, por favor, pido que me acompañen aquí al escenario el señor Guim Costa, decano del Colegio de Arquitectos de Cataluña. Por favor, vayan subiendo. Gracias. Bienvenido, señor Costa. Se puede situar en esta silla. El señor Gerard Duelo, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y del Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España. Señor Duelo, aquí muchas gracias. También el señor Vicente Hernández, que además de ser el presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, lo es también de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Vicente, aquí muchas gracias. El señor Xavier Vilajuana, presidente de la Asociación de Promotores de Cataluña. Gracias, señor Vilajuana. Y el señor Lorenzo Viñas, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y de Lleida. Muchas gracias, señor Viñas. También muchas gracias a todos por acompañarnos ahora sí a esta primera mesa. Que, bien, vamos a intentar recuperar un poquito el tiempo del programa porque vamos a tratar muchísimas cosas, así que os pediré, por favor, brevedad, sobre todo en esta primera pregunta. Porque, bien, es bueno, ¿verdad?, mirar hacia atrás pues para poder entender mejor el futuro, ¿no?, lo que vendrá, lo que va a pasar. A mí me gustaría que hicieras cada uno de vosotros un breve análisis, del comportamiento del mercado inmobiliario del 2022, también más específicamente atendiendo a vuestros segmentos profesionales, porque aquí, lógicamente, estamos representados la mayoría, ¿verdad?, de los colectivos que actuáis en el sector. Así que sé que es difícil, pero breve resumen. Si puede ser 2 minutos, perfecto. Empezamos por la derecha. Señor Costa, adelante. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradecer al colectivo de APIs la invitación y también decir, después de las palabras de Marina y de Javier, que los arquitectos, dentro de este proyecto político que tenéis, somos quizá el primer eslabón de esa vivienda asequible y de esa colaboración público-privada que es necesario para poder dar, digamos, las soluciones que la sociedad requiere. Como decano de los arquitectos, quiero dejar sobre la mesa este hecho de que los arquitectos estamos en ese principio del proyecto donde las ideas se trasladan al espacio público y a la vivienda, tanto pública como privada. Nada, hacer este pequeño inciso inicial. Para responder a la pregunta, intentaré ser muy breve. Estamos claramente en un momento de cambio a nivel mundial en muchos sentidos. Cambios tecnológicos, avances científicos, cambios medioambientales y geopolíticos, a la que se ha añadido la crisis del COVID. Todos esos cambios tienen unas características específicas. Son globales, están interrelacionadas y están transformando nuestra forma de vida. Ciertamente, como decía, la pandemia de la COVID ha supuesto un antes y un después de la economía global, en las relaciones interpersonales. Y como no puede ser de otra manera, esta transformación, que ha llegado, parece, para quedarse, también ha afectado al sector de la edificación. Si hacemos memoria, desde la crisis de la subprime del 2008, que hizo estallar la burbuja inmobiliaria y que fue un gran terremoto en nuestro sector,
El sector de la construcción no se había todavía recuperado cuando en marzo del 2020 llega la crisis propiciada por la COVID-19, con lo cual, como decimos aquí, plou sobre mullat. Recordamos todavía muy próximo el año 2020 de absoluta recesión, viendo cómo el 2021 nos permitió iniciar el camino de la recuperación social y económica, si bien de manera muy tímida. A pesar de que de forma lenta, la edificación en Cataluña está recuperándose y llegando a niveles de antes de la pandemia, según los datos que manejamos en el COAC. El sector sigue creciendo, pero a niveles inferiores previos a la pandemia. El año 2022 se ha cerrado con un total de 4.632.895 metros cuadrados visados. La cifra supone un incremento de un 4,4 respecto al 2021 e indica una tendencia positiva y de recuperación después de la pandemia. Aún así, el sector sigue por debajo de los niveles del 2019 y se sitúa aún un 2% por debajo de ese momento. La rehabilitación se estanca después de un ligero crecimiento del 2021. La superficie visada en rehabilitación es de un 8,6 inferior al del 2021 y solo representa el 24,4% del total de la superficie visada. Lo que no se recuperará serán los niveles anteriores a la crisis del 2008. Como hemos dicho antes, fue un momento álgido en el mundo de la construcción que creemos que no se va a volver a repetir de la misma forma. No obstante, no es un dato desalentador. He querido hacer memoria del sector antes del 2008 para tomar conciencia del hecho que el futuro inmediato tiene que concebirse en clave de rehabilitación, como se ha mencionado. Tenemos que centrar los esfuerzos en la renovación del parque de edificios que forman parte del paisaje de nuestras ciudades, ese núcleo urbano ya consolidado, con el fin de hacer estos y de nuestras ciudades en general espacios sostenibles y de una mayor eficiencia energética. No quiero insinuar con ello que no se edifique, pero el sector también cuenta con la rehabilitación como un motor de activación de la economía y generador del bienestar para los ciudadanos, ayudando a las ciudades a adaptarse a los nuevos requerimientos que precisa este siglo XXI. Y aquí acabo. Muy bien, señor Costa, muchísimas gracias. Señor Duelo, adelante. Gracias. Mira, yo me había puesto las gafas de leer y tenía la respuesta y las he cambiado. Las he cambiado porque me pongo en el lugar de mis compañeros y volver a leer y repetir y todos los datos y tal, no voy a dar ningún número. Y lo haré corto, todo y que 2 minutos para resumir un año, desde mi proyecto es un poco apretado. Yo me pongo en el lugar de la gente y digo, bueno, ya no sigan diciendo los números. Voy a hacer un paréntesis. Aquí estamos todos, los que diseñan, los que construyen y promocionan, los que después vendemos y finalmente los que gestionan, los vecinos y tal. Bueno, hay 2 técnicos y después los demás somos gestión. Primera referencia para que cada uno se coloque. Los que diseñan han tenido un año difícil porque, claro, diseñan mucho más de lo que pueden después realizar. Los que construyen también un año difícil porque no hay suelo, porque razones que ellos explicarán, pero un año más difícil, en una situación difícil. Nosotros, la magia. Nosotros si no alquilamos una cosa, alquilamos otra, y si no vendemos una cosa, vendemos otra. Y si no es en Barcelona, en Hospitalet, y si no, fuera. Nosotros hemos tenido un año un poco mágico, es decir, no nos ha ido nada mal, cosa que cuando me hagas la pregunta del 23, bueno, pues avanzaremos. La historia no es pasado, es un legado, y el 23 será un legado de este año. Para decir, en resumen, en esta situación la que me toca, yo he dicho que el 23 es un año bueno, un año de magia. Y digo magia porque con los números y todo lo que nos pasa, a nosotros nos ha ido bien. El 22. El 22 nos ha ido bien. Dar números de lo bien que nos ha ido, ya lo hará mi compañero, que nos repartimos siempre las estadísticas, y mi compañero lo dirá bien. Yo lo que tengo que decir es que cuando hablo con todos vosotros, ¿cómo va el negocio? ¿Cómo va tal? Pues he recibido un input de que este año, ojalá el año que viene, sea igual. Este es el resumen que hago sin números y sin leer. Muchas gracias. 2 minutos. Perfectos, clavados.
Señor Hernández, adelante. Bueno, bon dia a tothom de nou. A ver, yo creo que el 2002 tiene dos partes, ¿eh? Esto es como los LPs, ¿no? Que tienen dos caras, pues tiene dos partes. Una primera parte con viento de cola, un año bueno, extremadamente bueno, que venía también pues, de superar un COVID que se superaron todas las expectativas en número de compraventas y subida de precios, y de repente una serie de factores externos convergen y se da una serie de circunstancias que evitan algo que se estaba produciendo, que era un pequeño sobrecalentamiento de varios sectores de la economía, en especial del inmobiliario. Por lo tanto, tenemos una primera parte del año muy buena, digo, con un viento de cola muy fuerte, con una inercia muy fuerte. Y no es que ahora sea mala, pero sí que es verdad que es un momento, y luego ya tocará hablar de este año, el 2023, pero sí que se han bajado un poquito las expectativas, se ha relajado un poco todo, y yo creo que es bueno que se oxigene el mercado, es bueno que haya habido este parón, porque si hubiéramos seguido con la tendencia de la primera mitad de año, sí que durante este año y posiblemente 2024 sí que podríamos hablar de burbuja. No es el caso, por lo tanto, en líneas generales, un buen año, un muy buen año, pero con una serie de circunstancias de incertidumbre a nivel económico que tienen un reflejo directo en nuestro sector. Muchas gracias. Lo he hecho un poquito más corto, él, ¿eh? Sí. Un poquito. Lo da por bueno? Un poquito más corto. Ho dones per bo o no? Jo crec que sí, no? Perfecte. Molt bé. Perfecte. Senyor Vilajoana. Bueno, tan buen año para los APIs, tendremos que bajarle las comisiones por vender nuestros pisos, ¿no? Tan bien nos ha ido, ¿no? Tendremos que empezar a ajustar. Porque nosotros los promotores constructores sí que es verdad. Encara més. Sí, bueno, ¿no? Lo que haga falta, ¿no? A ver, sí que es verdad que ha sido un año a nivel de ventas, ¿no? De que todo lo que se produce se vende, es verdad. También es verdad que es consecuencia un poco de dos factores que Marina lo decía mucho, ¿no? Al final, el ahorro de las familias durante estos años de pandemia pues, ha aumentado mucho. Y obviamente la dificultad que tiene normalmente el segmento medio-bajo de la población para adquirir la vivienda es sobre todo debido a ese ahorro necesario, ¿no? Para pagar el 20-30% de una vivienda. Eso evidentemente ha ayudado pues, a que toda la producción que se realizaba pues, se vendiese en todos los segmentos de la población. Lo que sí que es verdad que también es una realidad que tenemos un déficit estructural de producción de viviendas. Se estima que deberíamos producir unas 25.000 viviendas al año aquí en Cataluña y estamos alrededor de las 15.000. Y eso, quieras o no, tensiona los precios, ¿no? Esto es de primero de economía. Por tanto, desde este punto de vista, aquí es necesario que nos impliquemos todos, los primeros de la Administración, porque no es solo la generación de suelo, que cuesta mucho, pero es que además son los trámites administrativos. Yo siempre pongo un ejemplo, que tardamos más en los permisos pre y post de una promoción, tardamos más o el mismo tiempo que en construir el edificio en sí. Por lo tanto, esto no hace más que sea muy difícil recuperar, ¿no? ese déficit estructural de viviendas. Entonces, claro, si desde el punto de vista de la promoción y la construcción, obviamente la guerra en Ucrania no ha ayudado nada, el incremento de los costes, esto es todo conocido. Es verdad que los promotores de momento hemos podido parar el golpe a nivel de trasladar esos aumentos de costes al precio final de la vivienda, porque que nadie se engañe, a los promotores venden al precio que el mercado puede absorber. Es decir, no se pone sobre un papel voy a vender esto y se vende. Al final es un feedback, lo que el mercado te acepta, ahí es el precio que vendes. O sea, al final poco hacemos en este sentido los promotores. Pero es verdad que el 2022, de donde veníamos, ha sido en general un año de mucho trabajo. Normalmente es mucho trabajo y es sinónimo de buen año. Más para unos, menos para otros. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Un grandísimo año. Pero yo creo que no podemos dormirnos. Es decir, hay muchos retos. Como decíamos, el tema del acceso a la vivienda para los más jóvenes es un problema que se está agravando y ahí hay que poner de la parte de todos. Las propias administraciones, la manera que tienen más fácil es movilizar todo el suelo que depende principalmente de ellos para que esas viviendas puedan salir a la luz. Nosotros hace mucho tiempo que decimos que nosotros tenemos la máquina productiva, estamos esperando, o sea, para que nos provean precisamente de ese suelo para poder desarrollar nuestra actividad. Es que nosotros al final no hacemos otra cosa
que desarrollar esta actividad para todos los tipos de segmentos del mercado. Por lo tanto, que entre todos realmente pasemos de las palabras a los hechos y nos pongamos para que el 2023 bueno, será un año de muchísimos retos en este sentido. Muchas gracias. Señor Viñas, adelante. Gracias, Cristina. Bueno, todos coincidimos en que hay un problema. Tenemos un problema de acceso a la vivienda, de los jóvenes y los no tan jóvenes también. En ocasiones, cuando en mi colectivo hablamos de vivienda, que es los que nos consideramos ciertamente expertos, vivienda de arrendamiento. Es un primer paso para el acceso a la vivienda, pero lo que pedimos es que no hayan trabas. No hayan trabas legislativas. No hayan trabas normativas que limiten o restrinjan el acceso a un mercado que se entiende que puede buscar un equilibrio, que sean favorecedoras de ayudas en cuanto a una promoción, a una generación de vivienda asequible por parte de los poderes públicos y no trasladar directamente al sector privado esta obligación, este mandato constitucional que tienen los poderes públicos. Entonces pensamos de que, decías hace un momento, que hubiera una normativa ayudante. Yo digo, a veces es que no haya normativa, déjenos hacer al sector privado, porque realmente generaremos vivienda, generaremos posibilidades dentro de un estado ordinario y normal de los precios que han de tener. Busquemos el incrementar la oferta, no la reduzcamos como se ha dado con estas leyes normativas que vienen desde el 2020, la primera de contención de rentas, la 11-2020 de aquí de Cataluña, y que luego, cuando se declaró inconstitucional, hemos seguido desde el Gobierno de España con otras leyes limitando el incremento de precios, el desahucio, la prórroga en los contratos, que pueden tener justificación cuando estamos hablando de una crisis grave que estamos sufriendo todo el país, pero que realmente lo que nos viene a decir es que intervenimos en el mercado directamente y esto afecta directamente también a los propietarios, a los arrendadores. Recordemos que el arrendador es el mayoritario, el 95% es pequeño arrendador, pequeño tenedor. Y cuando se le dice, Yolanda Díaz, me hace muy recientemente, vicepresidenta del Gobierno de España, y nos dice recientemente de que vamos a reducir, porque es que vamos a bajar que el gran tenedor sea de 5 viviendas. Me parece que esto hace 10 días, escasamente. Bueno, pues esto lo que hace es asustar, señores. Asusta al pequeño arrendador, crea una incertidumbre y lo que hace es vender su vivienda. Va a un fondo de inversión en ocasiones que se va hacia vivienda turística. Se reduce consecuentemente la oferta de vivienda residencial. ¿Y eso qué comporta? Incremento de precios. A mí me han enseñado eso. Viene la Administración y nos obliga a contener las rentas. Señores, pero es que vamos de una de derechas a otra de izquierdas, pero así, ¿eh? Entonces pienso de que la intervención mínima, la justa y favoreciendo el mercado, no poniéndole trabas al mercado. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Aportando siempre argumentos, información, reivindicaciones que pueden ayudar. Hemos visto que la situación ha ido diferente, ¿verdad?, en este 2022 según el segmento profesional. Gracias. No sé si os habéis ajustado del todo al tiempo todos, pero sí, excepto al Vicenç. Por eso voy a empezar con él ahora la siguiente pregunta, porque Vicenç, es verdad que ahora ya está en boca de todos un poquito, ¿verdad? Es que se empieza a vislumbrar pues un inicio de cambio de ciclo, quizás en el sector inmobiliario. No sé qué piensas sobre esto y qué indicadores, qué indicios respaldarían este cambio de ciclo. Yo sí que estoy de acuerdo que hay un cambio de ciclo, hay varios factores que lo demuestran. Primero hay que entender el entorno en el que estamos, ¿no? Estamos en un entorno donde ya no podemos hablar de un cambio de era, sino una era de cambios, y esto afecta a muchos sectores de actividad y, por supuesto, al inmobiliario, ¿no? Pero tenemos una serie de variables exógenas que están afectando muchísimo, ¿no?, y que generan mucha incertidumbre a la economía. Eso se traslada con el miedo a invertir, aparte de la inseguridad, como mencionaba ahora Llorens, que es un tema clave y hemos hablado muchísimo de este tema de inseguridad jurídica, que no es tal como inseguridad jurídica. La seguridad, como decía yo anteriormente, la seguridad jurídica existe. Otra cosa es que
esa normativa favorezca o no la inversión, pero sí que es verdad que se dan una serie de factores, sobre todo a nivel económico, que hacen ver que el sector inmobiliario está cambiando de ciclo. Repito, no es un ciclo necesariamente malo. Ejemplos. Tenemos un claro ejemplo en los mercados financieros. Hasta ahora, en un escenario de bajos tipos de interés, la alternativa a la inversión en vivienda era una alternativa pobre. Unos mercados de renta variable muy volátiles que ofrecían mucho riesgo, unos mercados de renta fija en negativo. Hemos visto estos últimos años cómo fondos monetarios perdían dinero, cómo la inversión en letras del Tesoro era negativa, era ruinosa, y por lo tanto ese dinero que buscaba rentabilidad iba a refugiarse en el sector inmobiliario. Esas circunstancias han cambiado, vamos a tener unos tipos ahora más altos, siguen siendo unos tipos atractivos para la financiación, no nos engañemos, sí que es verdad que es mejor financiarte a tipos 0 que a tipos 3, pero un tipo de interés como el que está ahora sigue siendo un tipo atractivo para la financiación, pero sí que es verdad que está frenando, y la actividad hipotecaria se está frenando, por este tema, ¿no? También es verdad que las entidades financieras están empezando a prever temas de morosidad anticipada. No es un problema que se esté dando ya, pero muchas entidades financieras lo están preveyendo y, por lo tanto, la concesión de créditos no va a ser tan laxa como hasta ahora. Por lo tanto, hay una serie de circunstancias que se están dando que nos hacen pensar que tiene que haber un cambio de ciclo. Pero, repito, cambio de ciclo, viniendo de un ciclo expansivo, no necesariamente es malo. Esto tiene que ser bueno para oxigenar, tenemos que poner un poquito de orden al parque de viviendas. Hay un problema también, ahora comentaba Xavier, de falta de oferta, y esto es inevitable, y aquí la Administración tiene mucho que ver, pero sí, hay un cambio de ciclo absoluto y hay que afrontarlo con la mayor naturalidad posible. Sé que estamos a 17 de enero, que estamos al inicio, pero pues a día de hoy, ¿cuál es tu apuesta? Tu apuesta pues, sobre estos niveles de compraventa y también de los precios de la vivienda para este 2023. Bueno, los economistas no somos muy buenos haciendo predicciones, pero yo, bueno, en todos los foros en los que participo, ceteris paribus, si se mantiene un poco las circunstancias actuales, sí que veo en el mercado de segunda mano una bajada ligera de precios, repito, que no es malo. El mercado de obra nueva yo creo que va a seguir bastante fuerte a nivel de precios, pero a nivel general, a nivel de operaciones, ya te digo, si se mantienen las circunstancias actuales, si los tipos de interés no consiguen parar o frenar la inflación, y una cosa es que se modere la inflación y otra cosa es que la inflación sea baja. La inflación se ha moderado, ha bajado, pero sigue anormalmente alta. Yo creo que el volumen de transacciones va a bajar, no significativamente, pero estamos hablando entre un 15 y un 20%, que es una bajada sustancial. Muy bien, muchas gracias, señor Hernández. Señor Duelo, no sé si está de acuerdo que no, con su compañero. Ya me lo pensaba. Porque ponía que era, bueno, ni es una mesa redonda ni hay polémica, entonces voy a discrepar. Pues polemice, adelante. Ante todo, estamos hablando del año 23. Del año que viene. Él se nutre de Financial Times, yo de una bolita de cristal que me dice que el futuro no existe. El futuro lo hacemos nosotros. El futuro será de lo que hagamos nosotros. No nos vayamos a quedar esperando que venga el futuro. El futuro lo hemos de hacer. En todo caso, voy a hablar de lo que cada uno tiene que hacer. En segundo lugar, los ciclos. Cambio de ciclo. Yo, desde que vivo en un cambio de ciclo continuo. O sea, ya no llevo la cuenta de lo que es un ciclo. Ahora, los economistas lo marcan y yo... Va por ti, Vicens. Los economistas lo marcan y supongo que existen ciclos económicos. Pero yo, en nuestra profesión, la que represento, oye, el ciclo se cierra el 31 de diciembre y el 1 de enero se empieza el siguiente. Y cada año miramos a ver lo que ganamos, lo que vendemos y lo que nos queda. Por lo tanto, estoy acostumbrado a 73 años de ciclo. Oye, cambio de ciclo, no nos mentalicemos. Es cada mañana trabajar para hacer el futuro. Por esto he dicho no, con broma, pero vamos a matizar algo serio. En el entorno que entramos en el 23 dependerá mucho este marco normativo que está inestable. Tenemos un marco normativo inestable que afecta a todos, a unos y a otros. Los políticos que nos están escuchando lo hablamos muchas veces. Por una parte, la ley de vivienda, que mi amigo Francisco Javier se la ha saltado así, como muy ligero, y si tengo la oportunidad nos lo vas a decir.
Ley de vivienda que llevamos un año hablando, él y yo, que sí, que no sé, que las enmiendas, no sé si la pondré, si la podré poner, si esta me la la aceptará, si no, etc. Esto es una incógnita que yo espero que hoy en el café me digas si va a salir la ley de vivienda y cómo va a salir, a ver si todas las enmiendas que hemos presentado con tu ayuda, que le agradezco, van a ser posibles. En la medida que salga todo esto, que afecte al ocupismo, a la limitación de alquileres, al reconocimiento de nuestra profesión, etcétera, etcétera, habrán factores nuevos o no. Bueno, el nou pla de territori de l'habitatge, que el nou pla de territori también dependerá de muchas cosas. La Colau, o sea, si gana el ayuntamiento, los que hacemos negocios en el ayuntamiento... La alcaldesa de Barcelona. Pues que se entere. Dependerá de muchas cosas, no es ningún secreto que le tenemos un pleito puesto por el 30% famoso. Es decir, otra cosa que también varía. Hay más cosas, es decir, yo me he apuntado 4 por decir, porque aquí había también había la ley de vivienda, la nueva alcaldía, el plan de tal, y yo que estoy metido en tantos sitios, también dependerá de que los pequeñas reuniones de lobbies que estamos haciendo para trabajar juntos respecto a muchas cosas, sepamos hacerlo, porque ya he dicho, el futuro depende de nosotros. Por ejemplo, perdimos el Meeting Point. Meeting Point es un lugar de encuentro. Quizá el Barcelona Meeting Point no volverá, pero seremos capaces de hacer un buen construmat, seremos capaces de hacer quizá un home living, seremos capaces de introducir, como ha dicho nuestro presidente antes de la asociación, una buena innovación tecnológica, pero depende de nosotros. O sea, si no hacemos nada, el futuro no viene. Por lo tanto, lo que invito es que tenemos un buen programa desde las instituciones, todos, estamos intercambiando opiniones y conocemos los programas de los demás, vemos dónde podemos ayudar, en qué podemos ayudar a cada uno, empezamos a sentirnos cómodos en discrepar y en buscar, y yo sí que confío que el 23, aparte de lo que los políticos o las leyes o las reglamentaciones aparezcan, el sector que estamos aquí, vamos a trabajar más juntos, más intensos y haremos, yo creo que un año 23 bueno. La magia del 2022, que si en privado puedo decir, aquí llamo magia, también hay un artículo muy bueno de Villa que lo dice, es que se han conjuntado una serie de cosas que han favorecido indirectamente nuestro negocio, ¿no? No sé si esta magia, como ha dicho, desaparecerá. Pero bueno, sin entrar en los números de nuevo, que los hubiese leído, sí que creo que tengo que animar. Mi función es, como presidente, patrón de un barco. Y en un barco, lo he dicho varias veces y lo voy a repetir, en un barco, yo soy patrón de barco, cuando vienen malos tiempos, todo el mundo, y el barco escora en exceso, mira la cara del patrón. Si el patrón está sonriendo y tranquilo, no pasa nada. Si el patrón está sudoroso y tal, la gente se asusta. Yo pongo cara al mal tiempo. Oiga, tengo la obligación de decir va a ir fenómeno, porque depende de nosotros. Punto. Muy bien, muchas gracias. El año que viene pasaremos cuentas. Es que pasa como Gonzalo Bernardo. Nadie se acordará si acierto o no. Bueno, yo creo que se complementa muy bien el Financial Times con tu bola. Ya tú recordaré. Con tu bola de cristal. La Santísima Trinidad en uno. Muy bien, muchas gracias. El año pasado, el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña se convirtió en la sede de la Oficina Técnica de Rehabilitación de Cataluña por acuerdo con la Agencia de Vivienda de Cataluña. Así que, señor Viñas, me gustaría que nos explicara cuál ha sido su experiencia gestionando estos fondos europeos de Next Generation. De gran satisfacción, Cristina. Ya en su día, cuando nació nuestro acuerdo con la Agencia del Habitatge de Cataluña, ya con el anterior secretario, fue unas conversaciones estupendas en las cuales vimos claramente que ahí sí hubo una proximidad con el sector público-privado en buscar soluciones donde la administración pública pues, podía tener ciertas limitaciones y nos llamó para colaborar. Esto fue un momento importantísimo. A partir de ahí desarrollamos todo
el proyecto, toda la oficina, en combinación, en relación con la Agencia de l'Habitatge. Y fueron maravillosos. La verdad es que hicimos una planificación que ahora estoy viendo en estos momentos, estamos oyendo muchísimas voces que no llegamos, que tal, que los 65.000 viviendas de rehabilitar antes de diciembre del 26 es muchísimo. Y yo me permito decir que es posible que no lleguemos. Yo no voy a decir que el futuro siempre es de color de rosa, pero sí que me permito decir que las comunidades de propietarios tienen un periodo de maduración de la decisión largo, de entre 6 y 8 meses, y no bajamos de ahí. Entonces, teniendo en cuenta que la puesta en marcha de los planes de subvención Next Generation vienen dados en la Agencia del Habitatge desde junio, julio aproximadamente, que fue la primera, pero que además hay una diversificación territorial. Cuando hablamos de Barcelona, el Consorcio del Habitatge de Barcelona tiene su estatus específico, su convocatoria específica, y esta se puso en marcha en noviembre. Y cuando noviembre pasado, hablo de hace 2 meses y medio, señores, 2 meses y medio. Y del Consorcio del Habitatge, de Metropolitano, que estamos hablando de octubre. Entonces, si no ha habido tiempo, si es que no ha habido tiempo. Entonces, yo no voy a decir que el futuro sea de color de rosa, lo que sí digo es que demos tiempo al tiempo. Entonces, ahí, con la Dirección General de Vivienda, pienso que tienen que hacer un pensamiento y trabajar juntos con la Generalitat de Cataluña, y es una petición que desde mi sector hago, porque realmente el tiempo que hemos puesto en marcha este proyecto, las oficinas técnicas de rehabilitación, es insuficiente o ha sido tardío, con lo cual necesitamos alargarlo como fuere. Esa es mi opinión principal. ¿Satisfecho? No. Lo siguiente. ¿Cómo cree que van a impactar en el mercado de la rehabilitación este año? Mire, Cristina, yo ahí siempre lo estoy repitiendo muchas veces esto. Pienso de que es una oportunidad extraordinaria. Lo han dicho antes también los ponentes que ha habido antes de esta mesa redonda. Es una oportunidad única, extraordinaria. Es muchísimo dinero que viene de Europa que hemos de aprovechar, hemos de saber utilizar esta oportunidad, porque va a mejorar, por un lado, el confort de las familias en sus viviendas, va a mejorar nuestro parque, consecuentemente, nuestro parque de viviendas, va a otorgar riqueza a la sociedad vía la actividad de las empresas constructoras en estas rehabilitaciones, y, en definitiva, nos va a dar una facilidad operativa a todos los agentes que intervenimos, constructores, agentes inmobiliarios, administradores de fincas, técnicos, arquitectos y arquitectos técnicos, con los cuales estamos en combinación continua en este sentido. El proceso que tenemos es importante, pienso que estamos unidos, pero hay que saberlo dosificar en el tiempo, nada más. ¿Y qué papel juega y debe jugar también en todo ello la Administración de fincas? Los administradores de fincas, para nosotros, el mantenimiento de los edificios es nuestro sí. Entendemos nuestra profesión como esencial en el mantenimiento, gestión de los edificios plurifamiliares en comunidad de propietarios y en arrendamiento, especialmente de viviendas, como he dicho al principio. Con lo cual, nuestra posición, ¿cuál es en este sentido? Pues colaborar, participar, llevar a término esa difusión, ese trasladar normativo a la base, a los propietarios y usuarios de vivienda, y darles la confianza de que realmente es la gran oportunidad que tiene nuestro país para mejorar los 3 aspectos positivos que les comentaba antes. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Muchas gracias. Señor Vilajoana, parece, y lo comentaba ya antes en este breve resumen que hemos hecho inicialmente, que la obra nueva pues, se ha enfriado un poquito en 2022. ¿Cuáles son sus previsiones de cara al 2023 para el sector de la promoción? A ver, este primer trimestre, más o menos, yo creo que está en un momento de wait and see, ¿no? Ver cómo evolucionan y cómo acaban el tema de los tipos de interés, también la inflación, si realmente sigue moderándose. Las previsiones que acabe el año que viene sobre el 3,5, cosa que es una inflación que es adecuada, al menos para nuestro sector, no niveles del 8 y del 9, pero obviamente una inflación moderada es positiva. También la famosa guerra ucraniana, si mañana China invade Taiwán, pues todo lo que diré aquí pues no servirá de nada, y yo tampoco me acordaré, como dice, de lo que he dicho, pero estas cosas, como son imprevisibles, lo que tenemos que hacer es
trabajar precisamente para que estos niveles de producción sigan aumentando. Los Next Generation, hay una parte de los fondos Next Generation destinados a la promoción de vivienda asequible, como bien sabemos, y es un poco la prueba de algodón, ¿no? Curiosamente, la demanda, ¿no?, de estos fondos de l'Agència de l'Habitatge se ha duplicado respecto a los fondos que hay, por ejemplo, ¿no? Pensar que estos suelos que se han propuesto son suelos públicos, es decir, realmente habíamos hecho muy mal los deberes, ¿no? Porque de repente hay un cascabel que aparece de Europa, oye, señores, aquí hay mucho dinero, y de repente han salido, nunca mejor dicho, debajo de las piedras, ¿no?, de suelos de propiedad de la administración, de los municipios, porque al final es subvención sobre suelo público. Esto quiere decir que se ha hecho en los últimos 25 años con los suelos de titularidad pública. Nada. Y eso es lo que no puede ser. Entonces, ¿qué está pasando? Muchos se han dado cuenta de la ineficiencia y de la inacción de estos últimos años y quieren arreglar, ¿no?, esa ineficiencia, pues, digamos, trasladando una responsabilidad en muchos casos a los promotores, los cuales siempre han estado abiertos a hacer todo tipo de vivienda, de protección oficial. Hemos hecho en los últimos años el 90% de las viviendas, por tanto nadie puede decir que es un producto que no nos gusta o que no queremos hacerlo, muy al contrario, pero sí que es verdad que es una lástima que tengan que venir de fuera, poner un cascabel en forma de fondos europeos para que las diferentes administraciones, sobre todo los municipios, pongan a disposición de la gente suelo para desarrollar esas viviendas de alquiler que tan necesarias son. Por lo tanto, yo les diría, bueno, ya que ahora hay alguien que nos ha puesto en marcha, nos ha puesto la gasolina, esperemos que esta gasolina, que cuando se acabe, no caiga en saco roto y sigan generando ese suelo necesario para las viviendas en alquiler en caso de suelo público o las viviendas para otros segmentos en el suelo privado, porque si no, seguiremos hablando de si hacemos esto, si legislamos de una manera, pero si intentamos legislar para arreglar temas del pasado y no pensando en el futuro, tendremos un problema. Y ahora es un buen día para decir que estaría bien que las administraciones, que estamos en épocas preelectorales, que en general la clase política intentase pensar más en las próximas generaciones que no en las próximas elecciones. Elecciones municipales en mayo, así que nos quedan unos meses intensos también. Bastante, sí. Bastante intensos. Vamos a entrar un poquito más en profundidad en esta normativa del 30%, porque a finales de diciembre, como sabéis, el Ayuntamiento de Barcelona hizo públicos los 3 expedientes primeros sancionadores por incumplimiento de esta reserva del 30% de vivienda de protección oficial en nuevas promociones, también en grandes rehabilitaciones. A mí me gustaría preguntarle al señor Vilajoana pues, cómo está afectando esta obligación a los promotores. Breve también, sí. No hace falta, en 2 minutos no, lo tendríamos. Podría resumirlo en una palabra, pero intentaré hacerlo en más extenso. No, a ver, no es un tema de cómo nos afecta a nosotros, si al final el afectado al final es la ciudadanía, al final no puede adquirir una vivienda en Barcelona, pero es que además lo que sabe mal de esta situación es que es lo que decimos, al final hay que legislar escuchando, como mínimo escuchando, ¿no? Y luego, cuando se legisla, ¿no?, pues argumentar el por qué, ¿no?, se toma una decisión o no. Y esta ya era una ley que, tal como está fundamentada, ya se veía que no tendría el objetivo previsto. Pero es que además, cuando uno legisla, tiene que intentar que el impacto de esas leyes sean de un impacto lo más amplio posible, lo más grande. O sea, que realmente tengan el objetivo por el cual fueron escritas. Y en este caso es evidente que no. El otro día presentamos un informe con datos del propio Ayuntamiento de Barcelona que en los últimos 5 años pues, se llegarán a construir 52 viviendas en Barcelona de protección oficial de acorde con el 30%. No quiere decir que otros edificios que ya tenían la calificación de protección oficial, es decir, con la obligación de este 30%, 52 viviendas en 5 años. Si eso es
hacer una norma para que surja efecto, me parece que no. Pero es que además estamos hablaba de la rehabilitación de los edificios, no tanto las propiedades horizontales, las propiedades verticales. O sea, los edificios que hay que rehabilitar en Barcelona, que son muchos, área metropolitana, pero solo en Barcelona, claro, pensar que una gran rehabilitación, solo con pedir una licencia de obras mayores, el 30% de ese edificio ya tiene que destinarse a protección oficial. Es decir, por un lado estamos tirando por una banda de que hay que mejorar la eficiencia energética, el consumo de los edificios, y por el otro lado, ¿no?, te están obligando a no poder hacerlo porque automáticamente no te sale, o sea, tu edificio pierde un 30% el valor que tenía. Por lo tanto, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué es lo más prioritario en este momento, no? Es que yo creo que lo más prioritario precisamente es el tema de la renovación energética de las ciudades, porque alternativas a producir viviendas de protección oficial siguen habiéndolas sin este 30% de obligatorio, sobre todo en suelo consolidado. Los nuevos planeamientos están alrededor de los 40 y 50% de protección oficial. Ya está bien, o sea, no nos quejamos, porque al final es un tema de derechos y obligaciones. Ya nos parece bien. Lo que no nos parece bien, porque además no surge efecto y no sale, y para muestras lo que tenemos en Barcelona, es emperrarse en una norma que no ha surgido efecto. Y no es muy difícil cambiar 4 cosas para que esto como mínimo pueda surgir efecto en Barcelona. Cristina, déjame interrumpirte un momento para añadir algo. Podríamos dar los datos, él ha dado 52, más precisos verías el fracaso, pero yo voy a poner 2 énfasis. Uno es que el consistorio, por decirlo así, ya no lo extenderé, pone en marcha muchas leyes sin hablar. Es decir, él acaba de decir que esto era simple de haberlo hecho así. Si nos hubiesen escuchado, si hubiera más relación entre el gobierno y los colegios profesionales, habría habido ya un primer diálogo. No lo hubo, ni en esto ni en muchas cosas. Eso lo quiero dejar claro, que ya lo he dicho muchas veces, a ella también, directamente hace poco, es que no escucha a los colegios profesionales, cree que ya están muertos. Los colegios profesionales durante 3 siglos han sido los que han propuesto las leyes al gobierno, no al revés. Ahora el gobierno puede entrar un veterinario y hará una ley de no sé qué. Es decir, va al revés esto. Y en segundo lugar, tampoco les importa si está en la ley o no, si esto es constitucional, por llamarlo de alguna manera o no. Es igual, eso va a tardar 4 años y de aquí 4 años a lo mejor ya no estoy en el gobierno. De momento es populista hacerlo. Es decir, ellos tienen unos objetivos distintos, que es las votaciones y ganar. Por lo tanto, decir, bueno, me ponen pleitos, bueno, el juez dirá algo de aquí 4 años, a lo mejor ya ni estoy. Eso es otra perspectiva que hay que vencer. Estos son los 2 matices de esta ley, que podríamos, esto se repite en otras cosas. Lo dejo aquí. Vale, ¿quería añadir alguna cosa más brevemente, señor Vilajoana? No, que pensar que es una norma que se está extendiendo, y lo que sí que hago un llamamiento es que los municipios la piensen mucho antes de plantearla, o como mínimo escuchen una manera de hacerla lo más viable posible. Insisto, por lo mismo, porque hay que intentar legislar para que surjan efecto las... Ha quedado clarísimo también esta petición y esta reivindicación de diálogo también con la Administración. Señor Costa, los arquitectos, tenéis una gran responsabilidad en el desarrollo de las ciudades. Me gustaría más, personalmente es una cuestión que me interesa muchísimo, estas nuevas tendencias en urbanismo que se esperan para este 2023. Antes que nada, quisiera hacer una pequeña rectificación a lo que he dicho antes, que he dicho que los arquitectos seremos el primer eslabón, y me he equivocado. Hay el promotor público y el promotor privado, que tiene que ser valiente e innovador a la hora de plantear nuevos retos y nuevos proyectos. Y eso también lo ligo con la de la sostenibilidad. Desde el Colegio de Arquitectos, que yo muchas veces, igual los colegios desaparecen, pero las asociaciones no desaparecerán nunca, o sea, ahí estaremos, ¿no? Desde el Colegio de Arquitectos como asociación estamos trabajando de manera muy intensa para la eficiencia de los edificios y para la sostenibilidad de las ciudades. Hicimos una jornada sobre descarbonización en el Colegio de Arquitectos porque hemos ofrecido, que asistió Javier Martín a la jornada, entre otros políticos, con la idea de hacer la transposición de las directivas europeas a la normativa española de cara a que en España seamos pioneros en la implementación de estas directivas europeas, cosa que encontramos que es importantísimo
para los arquitectos, para los promotores y al final para la ciudadanía y para la sociedad. Venimos de una época de euforia tecnológica y de que los materiales y el combustible fósil no se acabaría nunca, que eran los años 80, y ahora en el siglo XXI, en el 2020, estamos muy concienciados de que esa época se ha acabado, de que los combustibles fósiles se acabarán, de que los materiales que utilizamos para las nuevas tecnologías son limitados, con lo cual hay una conciencia, y entrando en el sector de la construcción, de que somos un elemento muy contaminante y que hay que trabajar tanto en lo existente como en lo que tiene por venir en hacer los edificios de manera eficiente y de manera sostenible. Los arquitectos nos estamos preparando muchísimo para este cambio. Con los promotores y con los constructores estamos hablando continuamente para ver cómo damos ese valor añadido al proyecto, que la sociedad tiene que tener claro qué es más caro. Si son materiales más caros, son materiales de proximidad. Si se apuesta por la proximidad, muchas veces esa proximidad resulta más cara por la tendencia de la globalización a hacer materiales en la otra punta del mundo de una manera más económica, trasladándolos hacia aquí, contaminando mucho más, con lo cual tenemos que ser mucho más conscientes de que esa proximidad es un valor añadido a la construcción. Y, por último, decir, ligando con lo que decía Lorenzo, que es que estamos trabajando con los arquitectos técnicos, arquitectos y arquitectas técnicos y con las administraciones de fincas para que esos 480 millones de euros y 25.000 viviendas que tenemos que actualizar se materialice mano a mano con las administraciones. Creemos que es importantísimo, además, para mentalizar a la sociedad de que vamos hacia allí, vamos hacia que los edificios contaminen menos. Muchas veces no somos conscientes que un puente térmico o con un mal aislante o con una mala carpintería realmente estamos afectando no a nosotros y a nuestra familia, sino a la sociedad en general, con ese pequeño porcentaje de aportación de contaminación, con lo cual esperamos que este Fondos Next Generation, que es una cantidad de dinero muy grande, que nos ayude no solo a poner al día este parque, sino a mentalizar a la sociedad que vamos hacia un cambio donde promotores, constructores y arquitectos técnicos que tenemos que trabajar unidos para tirarlo adelante. Bien, de la sostenibilidad vamos a hablar en profundidad después en las siguientes mesas redondas, pero es perfecto poder empezar a introducir esta cuestión pues, con el decano del Colegio de Arquitectos de Cataluña. Me gustaría saber si realmente la sostenibilidad es un factor clave que se tiene totalmente en cuenta ahora en el diseño de las viviendas o si aún crea mucha reticencia a esta percepción y a este compromiso tan necesario también por nuestra situación de cambio climático. Hay plena mentalización, lo que pasa es que es un proceso complicado, nos pasa en todos los sectores, igual está pasando en la movilidad y en el coche eléctrico y en cómo cambiamos de paradigma en este sentido. En el mundo de la edificación igual, yo creo que los que estamos aquí estamos trabajando de manera muy intensa para hacer ver que eso es bueno para todos. Y la sostenibilidad está claro que hay que aplicarla a la eficiencia energética, que al final es lo más importante en nuestro mundo, que funcione y que no solo sean los sistemas, que quiere decir aire acondicionado y calefacción, sino el diseño, que partiendo del diseño seamos muy sostenibles, que es una cosa que yo defiendo mucho y que hay que ir con mucho cuidado. Digamos que lo que puede ser eficiente en el norte de Europa, aquí en el arco mediterráneo, tiene otras. Yo siempre explico que si hubiéramos hecho una Passive House desde Barcelona, en Stuttgart estarían haciendo galerías y cubiertas ventiladas. Y no pasa así porque, de hecho, el referente del Passive House nos ha venido desde Frankfurt, ¿no? Con lo cual, bueno, tenemos que trabajar en esta línea de que desde el diseño se puede ser muy eficiente y luego ya aplicaremos sistemas de bombas de calor entálpicas o diferentes tipos de aislantes, pero que desde el diseño, por eso repito, el promotor valiente e innovador que encarga a un arquitecto un proyecto donde eso se aplique, para nosotros como arquitectos es muy importante, tanto si es público como privado. Oído cocina, oído cocina que se dice. Mirad, estamos un minutito ya fuera de tiempo, pero sí que me gustaría, pues si queréis añadir alguna cosa muy, muy brevemente. Señor Viñas. Únicamente agradecer esta oportunidad de poder trabajar en esta línea. Es esto, Cristina, no nada más. Muy bien. ¿Alguna cosita más? No. Sí, claro. Cortito, señor Duelo, mire. Me da igual. Un minuto y medio fuera. Y sin leer. Yo aprovecho, si no, que se tomen el café sin azúcar. En primer lugar, nosotros estamos aquí, pero aquí yo veo a mucha gente sentada que podría estar aquí con nosotros y al menos tengo que hacer dos menciones, ¿no? Una, API es un logo que aglutina la asociación creada en su día por los colegios y los 3 colegios.
Joan está presidente del Colegio de Girona, está José María, presidente de Lérida. Ellos podrían estar aquí igual conmigo o sustituyéndome. Muchas gracias. Yo he intentado hablar por vosotros, pero es importante que denotemos que yo represento también en este momento al colegiado. Gracias. Muy bien. En segundo lugar, y para terminar, no te asustes. No, es que me voy a levantar ya. La unión del sector es un sector muy atomizado. Yo voy a dedicar estos 4 años para 2 sentidos. En lo vertical, unirnos todos en España, las 125 asociaciones, las 6 federaciones, la confederación, los colegiados, los no colegiados. La unión es imprescindible, como la tiene Estados Unidos, bajo el signo de la NAR. La unión es importante y en lo horizontal la transversalidad es importante. Es decir, lo que hoy estamos aquí, faltarían los aparejadores, es importantísimo frente al gobierno, pero frente al ciudadano, que al final lo que quiere el ciudadano es una vivienda, nada más. Por lo tanto, mi última intervención es que yo me dedicaré principalmente, mientras mi compañero va mirando los datos y los expresa, a la unión inmobiliaria vertical y horizontal. Y he terminado. Muchas gracias. Ahora sí, ya me levanto. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Decano, presidentes, muchísimas gracias. Podéis iros, excepto al Vicens. Vicens, vamos hacia aquí delante.